¿Cómo andás, Don Waffle? ¿Te compraste una waflera o te querés comprar una y no sabes cómo se preparan? Con este video vas a aprender a hacer unos deliciosos waffles que salen bien rápido y no fallan nunca. Yo soy Federico Quevedo, esto es Fede Cocina y vamos a ver cómo preparar estos waffles. Para preparar estos waffles vamos a arrancar en un bol agregando la harina, el azúcar, el polvo para hornear y la sal. Una vez agregados todos los ingredientes secos, los mezclamos un poquito para que queden todos los ingredientes bien dispersos. Y acá ya les voy a ir dando un tip. Para que esta preparación no quede con ningún grumo, no vamos a agregar toda la leche junta. Voy a agregar solamente la mitad o 3/4 del total de la receta. Sigo con el huevo. Agrego el aceite. Esto lo empiezo a mezclar con un batidor. Si ven que la mezcla me queda demasiado seca, puedo agregar un poco más de leche. Y así hasta agregar el total de la leche de la receta. Esto de ir yendo de una preparación espesa a una cada vez más líquida va a hacer que no quede ningún grumo. Si no me creen pueden agregar toda la leche de una, pero van a ver que no les va a quedar una preparación tan lisa como esta. Y acuérdense que todas las cantidades de los ingredientes estén en la descripción del video. No se olviden de agregar la esencia de vainilla. Cuando ya tengan esto preparado y bien batido, vamos trayendo la waflera. Mi waflera tiene dos luces, una roja indicando que está conectada y una verde que indica cuando ya llegó la temperatura indicada para echar la preparación. Así que la voy a dejar calentando hasta que la luz verde se encienda. Una vez que está prendida, mezclo un poquito mi preparación y la voy echando adentro. Un tip que les voy a dejar acá y que yo no hice en el video pero siempre es más cómodo hacerlo es antes de echar la preparación, rocíen tanto el molde de abajo como el de arriba con aceite en aerosol. Eso va a hacer que se despegue muchísimo más fácil una vez que se termine de cocinar. El tiempo que vamos a dejar esto depende de cada waflera. En la mía son aproximadamente 10 minutos. Lo que les recomiendo hacer a ustedes es una vez que están haciendo el primero, ponen a correr un cronómetro. Van a ver que yo cada algunos minutos voy a ir abriendo la waflera y fijándome cómo viene haciéndose. Una vez que lo vea bien tostadito ya lo voy a sacar y voy a empezar a hacer el próximo. Ahí es cuando ustedes tienen que parar el cronómetro. Con esto ya van a saber cuánto tiempo tarda su waflera en prepararlos. Y para el próximo que hagan no van a tener que estar a cada rato fijándose si ya está listo. Acá yo lo abrí más o menos a los 6-7 minutos y viene bien pero todavía le falta un poco. Pasado unos minutos más, me vuelvo a fijar y ya está 10 puntos para sacar. Si quieren ustedes y lo prefieren más tostadito, lo pueden dejar unos minutos más también. Repetimos y preparamos el resto hasta que se nos acabe nuestra preparación. Si te sirvieron estos tips, por favor suscríbete al canal y dejame un comentario que me ayuda un montón. Y no hay mucho más secretos que esto. Para comerlo, lo pueden servir con salsa de chocolate, frutilla, miel o también queda muy bueno con frutas. Está bueno para agregar frutillas, arándanos, manzanas. Prácticamente con cualquier fruta queda bien y si quieren que quede un poquito más intenso pueden saltearlas un poquito en una sartén antes que va a hacer que quede mucho más sabroso. Si te gustó este video te recomiendo mucho que veas mi receta de cómo preparar panqueques. Te va a encantar. Antes de irte, por favor te pido que me dejes abajo en los comentarios si este video te sirvió o si querés que te enseñe alguna otra receta. No te olvides de darle like al video, suscribirte al canal si querés mantenerte al día con todo y nos vemos la próxima.